En esta práctica que se llama componente list, vamos a aprender a usar un importante componente usado en Flash y que la mejor manera de ilustrarlo es abriendo el fichero adjunto en la práctica llamado list.flash. Entonces, una vez que abrimos este fichero, observamos y lo ejecutamos que se trata de lo siguiente. Es un componente que dispone, como su nombre indica, list, una lista de nombres, en este caso, y lo que ocurre es que tenemos la posibilidad de seleccionar un componente, una parte de esa lista, y observar cómo cuando lo seleccionamos cambia a la derecha un texto. En este caso se trata de una lista de nombres de personas y se pone a la derecha la edad y el cargo, un cargo supuesto en una empresa. Bien, pues esto es simplemente lo que vamos a dominar en la clase de hoy. Cerramos lo que queremos lograr y nos situamos en el escenario para darnos cuenta que primeramente lo que hacemos es introducir el componente lista. Recuerden que este tipo de componentes, al igual que la semana pasada, los podemos obtener dentro de la paleta de componentes que aquí está en ventana, control F7, de acuerdo a esta pequeña paletita, y en particular si abrimos la agrupación de User Interface, tendremos todos los componentes estos que estamos estudiando en estas clases. En concreto, aquí tenemos el que nos ocupa, el list o lista también. Bien, pues como ya hay uno introducido, aquí lo que debemos darnos cuenta es que las propiedades tenemos que asignarle un nombre. ¿Por qué es esto? Si ustedes observan en la biblioteca aparece el componente, pero este componente de biblioteca hay que arrastrarlo al menú al panel principal, y una vez que se arrastra es necesario ponerle un nombre, es decir, una etiqueta, que en este caso, bueno, pues le hemos puesto nombres, pues puede haber sido lista 1, lista 2, etcétera, etcétera. Por otro lado, observamos que esta aplicación contiene dos campos, uno de edad y otro de cargo. La edad en sí mismo no es nada, es un texto estático, es decir, una etiqueta que se pone. El cargo es lo mismo, pero nos fijamos que debajo de edad sí que hay un campo que es donde vamos a ir poniendo las edades de las personas que seleccionamos. Entonces, es importante resaltar que este campo de texto no es un campo de texto normal, como puede ser el de edad o el de cargo, sino que es lo que se llama un campo de texto dinámico. Observen en propiedades como efectivamente así es. ¿Y por qué dinámico? Dinámico es porque lo vamos a utilizar para ir introduciendo en ese espacio, en ese texto, variables, cosas que van cambiando. No es igual que el texto estático, que su función es reproducir un texto de forma permanente. Bien, pues en el campo de texto dinámico no olviden que también es importante, como elemento que está en el escenario, ponerle una asignación, una variable o un nombre. Le hemos puesto en este caso edad, y este campo o este nombre va a ser relevante a la hora de, cuando estemos en ActionScript, poder referenciarlo. Bien, pues para cargo, para la variable cargo, hacemos exactamente lo mismo. Lo que en este caso el nombre que le asignamos a ese nuevo campo de texto dinámico va a ser cargo. Bien, pues estos son los elementos esenciales para que la cosa funcione. Me interesa ahora ir a la paleta de acciones y observar cuál es el contenido de ActionScript. Bien, pues muy sencillo, porque es muy parecido a los componentes que ya hemos visto en clases anteriores. Voy a empezar por el final, por así decirlo. Y esto lo que pone primeramente dice nombres.dataProvider es igual a datos. Le estamos diciendo de forma fija y permanente que el componente lista, cuyo nombre es nombres, recuerden que es lo primero que hicimos, va a tener unos datos de listas, ¿no? de personas, llamada datos. ¿Y qué es datos? Pues datos es lo que ustedes pueden ver en la parte superior del texto. Es decir, datos es una secuencia de personas que se caracterizan por tener un nombre y luego un grupo de variables, que es por un lado la edad y el cargo que representa. Entonces, esto es una lista de personas que podría haber sido más larga o más pequeña en función de lo que uno desee.
Bien, estábamos en la primera línea, entonces queda claro para qué es esto. Vamos a ir a la segunda. Dice nombres.addEventListener chain salida. Recuerden que esto era lo que le denominamos en la primera clase el escullador de eventos. Es decir, le vamos a decir que para la componente lista vamos a introducir un escullador oidor de eventos denominado salida. Vale, pues salida, si nos vemos arriba, observamos que es una función cuyo cometido es simplemente ir escuchando si se ha pulsado con el ratón alguna lista, algún componente de los seleccionados, y entonces asignarle los datos de edad y cargo. ¿A qué cosa? Pues muy bien, al objeto, por un lado, de edad, que si recuerdan era el texto dinámico llamado edad, y por otro lado, para el cargo, es decir, el cargo que obtengamos, lo vamos a situar en el campo de texto dinámico denominado cargo igualmente. Es decir, que esta importante función lo que va a hacer es escuchar el componente de lista, a ver si el usuario selecciona uno de ellos, y si es así, sitúa la variable de edad en el texto edad y la variable cargo en el texto de cargo. Bien, pues con esto queda explicado este sencillo código que lo que nos hace es instalar y poner en funcionamiento un componente de lista. Bueno, pues una vez explicado la metodología de esta aplicación ActionScript, lo que se pide en esta práctica es programar en un fichero Flash nuevo una componente list, un nuevo componente distinto al anterior. Dice que almacene en la lista 5 personas, 5 amigos de usted, y para cada uno de ellos presente a la derecha, al estilo de lo que hemos explicado ahora mismo, la información siguiente: su email y su teléfono móvil. Es decir, que el tratamiento es paralelo, lo que se pide es muy parecido a lo que ya tenemos, solo que hay que cambiar los datos, y luego probar que funciona y subir el fichero .flash. Bien, como última nota de esta práctica, recordar, sobre todo en el código ActionScript, que es muy importante no equivocarse en nada del código. Es decir, por ejemplo, no podemos prescindir del corchete, del punto y coma, de las llaves que son tan importantes. Es decir, que si yo elimino algo de aquí, tengo que tener en cuenta que no puedo alterar la sintaxis, que así se llama, ¿no? Y que lo que sí que puedo hacer es cambiar los nombres, esto de acá, la edad, en este caso sería el email, el cargo sería el segundo elemento, que era el teléfono móvil, pero debemos ser meticulosos. Entonces recuerden también que una buena forma de empezar a hacer esto es copiando el código, ¿no? Lo copiamos y nos lo llevamos a un documento nuevo que usted hará para producir su ejemplo que tendrá que subir. Pues nada, esta es la práctica denominada componente de lista.